Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesor, sí se escucha. Muy bien. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y ahora por qué tan poquitos? Ya son 9:11. Muy poquitos, ¿no? Bueno, ya están empezando a incorporar unos cuantos más. Bueno, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase hasta las 10:30. Pues vamos a apurarnos, ¿no? Recuérdeme, ¿qué fue lo último que vimos? ¿En qué nos quedamos? Me parece que en relaciones ternarias. Relaciones ternarias, muy bien. Eh, ¿Ya vimos las recursivas o apenas las íbamos a ver? Creo yo que ya las habíamos visto, ¿no? Parece que recuerdo. Sí, me parece que sí, que lo vimos con lo de la materia que tiene un antecedente. Un antecedente muy bien y que dijimos que nos generan jerarquías, ¿no? En donde la llave foránea en una recursiva siempre nos apunta hacia un registro, por así decirlo, padre, ¿ok? Ese efecto nos da la foránea, ¿no? Un registro asociado con otro que normalmente lo podemos relacionar como de una jerarquía superior y a su vez ese registro pudiera estar asignado a otro, ¿no? Que generalmente se ocupa para representar alguna jerarquía, ¿no? El jefe, el empleado del jefe del jefe y así, ¿no? Algo parecido así como el clásico ejemplo de las asignaturas. Vimos la manera en cómo se representa, sí, ¿verdad? Tanto en diseño conceptual como en lógico. Comentamos que si nos cuesta trabajo hacer el diseño así, podemos por un momento imaginarnos que tenemos dos tablas o dos entidades, hacemos las relaciones y después ya nada más las unimos en una sola, ¿no? Lo mismo en diseño lógico, ¿ok? Podríamos pensar que de repente existe una asignatura antecedente y luego ya esta parte la pasamos así, ¿no? Esta parte de acá, ¿ok? Y hasta ahí nos quedamos. ¿O hay alguna duda o pregunta con la cuestión de ya sea diseño lógico y conceptual en cuanto a relaciones unarias? Ok, entonces si no hay dudas pasamos a lo que serían las relaciones ternarias. Las binarias de alguna manera ya las vimos, ¿no? Porque son cuando participan dos entidades que son las que hemos estado estudiando desde que empezó el tema. Ahora entonces vamos a revisar lo que serían las ternarias, ¿ok? Muy bien, entonces en una relación ternaria se da básicamente cuando tenemos una relación muchos a muchos, ¿no? Que seguramente ya medio han escuchado, oye, cuando tenemos una relación muchos a muchos, ¿qué hacemos? Y por ahí les dicen, pues es que tienes que crear una tabla intermedia. Pero ¿por qué? ¿No? Ahí que sería interesante ver por qué. Entonces, primero, vamos a ver un ejemplo para entender cómo se modelaría. Que dice, entidades curso y alumno. Un curso está integrado mínimo por 5 alumnos, máximo de 50. Un alumno puede tomar de 1 hasta 3 cursos. ¿Ok? Se requiere registrar la calificación y el número de faltas que obtuvieron los alumnos. De entrada, a leer estas dos reglas, me dirían que es una relación de qué tipo. Muchos a muchos, ¿no? Muchos a muchos, muy bien, muchos a muchos. Ahora dice que se requiere registrar la calificación y el número de faltas que obtuvieron los alumnos. Esta calificación y el número de faltas serían atributos de quién? De alumno. De alumno, dicen por aquí de alumno. ¿Qué opinan los demás? ¿Estará bien? ¿De alumno? O sea, podría poner una entidad así, alumno, y le pongo aquí su calificación como atributo. De curso, dice por acá otro compañero.
de curso y le pongo aquí su calificación. Es que en sí tendría que ser de ambos. ¿Están de acuerdo todos que no podría ser ni de una ni de otra? ¿Por qué razón? ¿Por qué, por ejemplo, la calificación no podría quedar a nivel de curso? Porque solo podría haber una entonces. Ajá, no, por curso habría una sola. Y eso no es cierto, ¿no? Hay muchas calificaciones. Cada una le pertenece a un alumno, ¿no? Si nos vamos del lado de alumno, pasaría algo parecido. La calificación no nada más es para un alumno, ¿no? Sino también para cada. El alumno puede tener, ¿qué? Varias calificaciones, ¿no? Una por cada, ¿qué? Una calificación para Materia. curso, ¿no? Exacto. Entonces, como pueden ver, son atributos que en realidad dependen de quién, de la combinación de un curso con un alumno. Entonces, ahí sí vale la pena, ¿no? Para el curso 1, la asignatura de álgebra, más bien, perdón, para el curso 1, el alumno tal sacó 10. Para el curso 1, ok, el otro alumno sacó 9. Y así sucesivamente. Entonces, son atributos que dependen de las combinaciones de las instancias entre alumno, ¿no? Y curso, por ejemplo. Entonces, para esos casos, en lugar de asignarla a una entidad en específico, la asociamos ¿en dónde? ¿Relación? En la relación. Muy bien, en la relación. Entonces, esto es completamente válido. ¿Ok? Poner atributos aquí. Más bien atributos. ¿Ok? Ojo, esto solamente se daría cuando el tipo de relación es de qué tipo. Cuando la relación entre estas dos entidades, ¿de qué tipo debe de ser? Para que podamos agregar atributos en la relación. Aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué tipo de relación se estaría generando entre curso y alumno? Muchos a muchos. Ujú. Entonces, solamente en estos casos es donde tiene sentido poner atributos en la relación. Entonces, ya para resolver este ejemplo, un curso está integrado mínimo de 5 y máximo 50 alumnos y un alumno puede tomar de 1 hasta 3. Nuestro diseño sería así. Una relación muchos a muchos. Al ser muchos a muchos, dijimos que va punto y otro punto, ¿no? Las cardinalidades diríamos un alumno que puede tomar de 1 a 3 cursos. Y un curso está formado por mínimo 5 estudiantes o 5 alumnos, máximo 50. ¿Ok? Y aquí detectamos que puede haber algunos atributos de la relación. No siempre tiene que haber. Puede que haya una simple relación muchos a muchos sin atributos, no hay problema. Pero aquí vean que en el rombo estoy asociando que la calificación y las faltas. ¿Por qué razón? Porque una calificación de qué depende. De cierto curso y de cierto alumno, ¿no? Para cada alumno y para cada curso hay una calificación y un número de faltas. Entonces, en este ejemplo es donde se pueden agregar atributos a una relación, nada más, no en otro tipo. Profe, Adelante. entonces en esta clase de relaciones muchos a muchos, cuando no tienen atributos, al final solamente tendríamos la tabla con su llave primaria. Es correcto. Y a lo mejor se preguntarían como que cuál es el chiste, ¿no? De que no tuviera atributos. ¿Qué me responderían ahí? A lo mejor dirían, pero entonces, si no tiene atributos, ¿cuál es el chiste de esa tabla? ¿O qué función tendría esa tabla? Sí cumple con, con la relación, con guardar la información que nos importa, Ajá. pero pues ya con eso no necesitamos más, ¿no? O sea, Lo, de hecho es justo lo que importa.
Ajá. O sea, cuando tengas ese ya en diseño lógico, la única función de esa tabla, si no tienes atributos, es justamente guardar la relación. O sea, decir, por ejemplo, ¿cómo sabrías que el curso, que el alumno con ID 5, suponiendo que no te interesa guardar estos dos atributos, tú tienes un alumno y tienes aquí el curso. ¿Cómo sabrías qué cursos ha tomado el alumno 5? Esta tabla que ahorita vamos a ver es la que me diría, ah, mira, el alumno 5 tomó el curso 1, el curso 2 y el curso 3. Entonces, la relación que tiene del alumno 5 con sus cursos es lo que nos estaría proporcionando esa tabla. ¿Ok? Sin importar si tiene otros atributos adicionales a la PK. Entonces, de todas maneras se necesita. ¿Ok? Bueno, en diseño conceptual no se ve mucho esa cuestión, pero justamente vamos para allá. En diseño lógico, fíjense, lo voy a poner aquí en una nueva para que se entienda. Seguramente han escuchado hablar, ¿no? ¿Qué han escuchado cuando tienen una relación muchos a muchos? ¿Cómo se transforma el diseño lógico? Está curso, le voy a poner aquí sus llaves primarias. ¿No han escuchado, por ejemplo, cómo se hace esa transformación? ¿Nadie? Bueno, vamos a descubrirla. ¿Qué pasa si intentamos relacionar de manera directa a estas dos entidades? Por ejemplo, si se me ocurre hacer esto. Si hago esto, aquí tendría una foránea que sería ¿quién? El ID de curso o de alumno. No, pero aquí la foránea ¿quién es? Si hago una propagación en este sentido. Es más, le pongo cardinalidad para acá y aquí le pongo un alumno puede que estar inscrito en, ¿Alumno se propaga sobre curso? otra vez, perdón, no entendí. ¿Alumno se propaga sobre curso? Alumno se propaga, muy bien. Entonces aquí había una foránea que ¿cómo se llamaría? Un atributo que es foránea y se llamaría ¿qué? Alumno ID. Alumno ID. Sería alumno ID como FK. Ahora, mi pregunta es, ¿esto resuelve el ejercicio? O dicho de otras palabras, ¿estará bien tener este alumno ID aquí como FK? ¿Qué opinan? ¿Nadie, nadie? ¿Estará bien o no? Recuerden la regla que vimos hace un momentito. La regla es perdón, este PDF no es de ustedes. Déjenlo cierro. Es que no cerré las pestañas de la clase anterior. Déjenme cierro estas pestañas que no son de ustedes. Esta también ya no. Y ahora sí, estas son las de nosotros. Acuérdense, un curso está integrado mínimo de 5 alumnos, máximo de 50. Un alumno puede tomar 1 o hasta 3 cursos. Mi pregunta es, ¿este diseño satisface esos requerimientos? ¿Cierto o falso? Ya con lo que aprendimos ya me sabrían decir. De que el alumno puede tomar No. varios. Sí. El alumno puede tomar varios cursos, esto está bien, pero entonces, ¿qué regla es la que no se está cumpliendo? La cantidad de alumnos por curso, porque ahí Cu- solo tendría uno. Muy bien. Si lo dejo así, aquí el curso solamente va a tener un alumno, lo cual es incorrecto. Entonces pensarían, bueno, entonces esto está mal. Muy probablemente a lo mejor me equivoqué y la llave va así, ¿no? Y aquí voy a ponerle
En este caso, si nos vamos por la segunda técnica, aquí habría una llave foránea, ¿no? Que sería, ¿qué atributo? Si Curso hago ID. curso ID, como FK. Ahora vuelvo con la misma pregunta. ¿Resuelve el problema si le intercambio? Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Solo puede tener un curso el alumno. Ahora es lo contrario, ¿no? El curso sí puede tener varios alumnos, ¿no? Un curso puede tener varios alumnos, como lo ven aquí, ¿no? Pero un alumno se puede inscribir a ¿cuántos cursos? Solo a uno. Solo a uno. Entonces, esta opción tampoco nos sirve. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? En sentido estricto, en una relación muchos a muchos no la puedo ligar de forma directa. El modelo relacional de forma directa no soporta una relación muchos a muchos así. ¿Qué tenemos que hacer cuando tengamos una relación muchos a muchos? Hay que descomponerla ¿en qué? En dos relaciones de tipo uno a muchos. ¿Ok? Entonces ahí es donde sale la famosa regla que dice que en una relación muchos a muchos necesitamos una ¿qué? Una tabla intermedia. ¿Ok? Entonces vuelvo a dibujar aquí. Curso, alumno y la tabla intermedia. Entonces tenemos curso con su curso ID, alumno con su alumno ID. Y aquí sería, ¿cómo le pondrían esa tabla? Curso alumno. Curso alumno. Inscripción. O inscripción también. Voy a poner ahorita curso alumno, pero sí es totalmente de acuerdo, ¿eh? Puede ser inscripción. Casi siempre se utiliza un nombre conformado por las dos tablas padre, ¿no? Ahora, ¿quién es la llave primaria de esta nueva tabla? Quedaría como una llave compuesta entre curso ID y alumno ID. Muy bien. ¿Sí todo les queda claro por qué es compuesta? ¿Quién me explica por qué debe ser compuesta? Porque son combinaciones únicas. Ajá, aquí nos interesa guardar las combinaciones, ¿no? Todo un curso con sus alumnos, ¿no? Entonces, aquí sería FK, PK. Y aquí sería algo parecido, ¿no? FK, PK. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿qué tipo de liga debo de emplear aquí? ¿Identificativa o no identificativa? Identificativa. Ok, bien. Entonces, tendríamos que poner una línea continua así. ¿Ok? Ahora, ¿qué columnas irían aquí en la intermedia? Faltas y calificaciones. Faltas, muy bien, y calificación. Repito, sí es claro por qué habíamos ya comentado por qué faltas y calificación deben de ir en esta tabla y no acá. Formaban parte de la relación. Es parte de la relación. Sus valores dependen de la combinación de un curso y de un alumno. ¿Ok? Y ahora la cardinalidad. Tenemos que ver cardinalidad aquí y en los otros dos extremos, acá. ¿No?
Entonces, fíjense cómo se leería, cómo haríamos los enunciados. Tenemos que leer de cursos a la intermedia, pero en realidad no estamos refiriendo a alumno. Diríamos, fíjense bien, en un curso, ¿ok? ¿Un curso qué? Se inscriben varios alumnos. A un curso se inscriben varios alumnos. ¿Cuántos? Eran 30, ¿no? Mínimo, creo que de 5 a 5 y 30. 30. ¿Ok? A un curso se inscriben entre 5 y 30. Entonces sería aquí en la línea y la pata, ¿cierto? Ahora al revés, ¿cómo diríamos de este lado un alumno qué? Un alumno se puede inscribir a varios cursos. Creo que eran 3, ¿no? Mínimo. Mínimo 1. Ujú. Creo que 3 decía máximo, ¿no? Ajá, de 1 a 3. Entonces aquí también sería una cosa así. Y ya nos queda nuestro diseño. ¿Y de este lado qué iría? En la tabla padre. Aquí es un poquito más complicado, ¿no? Plantear el enunciado, porque vamos de la intermedia hasta la padre, pero sería una cosa así. Cada calificación y cada falta se asocia con cuántos alumnos. Con 1. Mínimo 1, máximo 1. 1. ¿Están de acuerdo? Y para curso, cada falta y cada calificación se asocia con cuántos cursos. Mínimo 1 también. máximo, 1. ¿ok? Sí, sí queda claro los enunciados. Para cada falta y cada calificación se debe de asignársele un solo curso. ¿Ok? Entonces ya con eso tenemos nuestro modelo completo. ¿Dudas, preguntas? Entonces recuerden que aquí, por ejemplo, el hecho de que sea una PK compuesta justamente nos permite hacer combinaciones. Por ejemplo, curso ID con alumno ID, faltas y la calificación. Entonces, por ejemplo, podemos tener el curso 1 repetido varias veces, pero aquí, ¿qué debería de ser entonces? Que para este curso el alumno puede ser el alumno, ¿qué? El alumno 100, el alumno 101 y el alumno 102, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué estaríamos diciendo con esta relación? Que este curso 1 tiene ¿cuántos alumnos? 3. 3, ¿no? Y aquí ya pues le ponemos su calificación según corresponda, ¿no? Y otro ¿No serían caso, 2 ahí? 2, ¿dónde? Perdón. Ah, porque el alumno está 2 veces con el curso 1. Ah, de hecho cometí un error, ¿no? ¿Qué pasa con el tercer registro? Pues no debería ser. Pues, hay Ese ya sería un consistencia. duplicado, ¿no? Ajá. O sea, la base me va a dejar insertar ahí ese tercer registro. No Me- debería porque la combinación de ambas tiene que ser Ajá. única. Aquí me generaría un error de violación de constraint, ¿no? ¿Recuerdan? Me generaría un error de violación de constraint. Entonces debo poner en lugar de 101, no sé, el alumno 102, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué otras combinaciones puedo tener? Puedo tener algo como esto. Curso ID, vamos a poner que es 2, 3 y 4. Y pudiera darse el caso que tengo aquí el alumno 103, el alumno 103 y el alumno 103. Mi pregunta es, ¿esto estará bien? Ahí sí.
¿Qué significaría estos 3 registros ahora? El alumno 103 está en 3 cursos distintos. Y eso es correcto, ¿no? Ajá. Se puede inscribir hasta en 3. Entonces, ¿se fijan cuál es el efecto de una tabla intermedia? Me está representando aquí, ¿no? Que este valor, un solo valor, se asocia con varios registros, una relación uno a muchos de este lado, y al revés también. Ahora aquí tendríamos que este único valor se asocia con varios registros de la otra. ¿Ok? Otra vez, nada más que aquí está al revés, uno y muchos. ¿Sí ven ambos sentidos de la relación? Entonces, ese es el efecto que me da una tabla intermedia. Se utiliza para relaciones muchos a muchos. Y ya si necesito atributos que dependan de cada pareja, pues ya sería ponerlos en esta entidad, ¿no? Faltas y calificación. Lo mismo para todos los que siguen. ¿Dudas de esto? Ah, bueno, aquí me faltó, sería 1, 1, doble línea aquí, ¿no? ¿Vale? Ok, ahora un punto más allá. No sé si podría alguien pensar, oye, pero nos has dicho que hay veces es conveniente homologar ¿a qué? A llaves primarias artificiales, ¿no? Por ejemplo, aquí y acá. ¿Esta tiene una llave primaria artificial? No. No. Entonces, hay otra técnica en donde podemos homologar también las intermedias artificiales con una PK artificial. Vamos a hacerlo y ahorita les explico en qué escenarios pudiera ser adecuado proponer un diseño así. Entonces voy a poner aquí una línea y voy a volver a poner los cuadritos aquí. Entonces tendríamos a curso con su curso ID. Y aquí tendríamos a alumno con su alumno ID. ¿Ok? Y dibujo la intermedia. Entonces, ahora lo que voy a hacer aquí es que en lugar de utilizar una compuesta, puedo utilizar una artificial, una PK artificial. Entonces, tendría esto. Curso alumno. Y ahora, ¿quién sería su llave primaria si la quiero artificial? Se llamaría curso alumno ID. PK. Ahora, como ya no quiero que sea compuesta, entonces forzosamente tengo que usar ¿qué? Una relación de qué tipo, ¿cómo se le llama a estas que estoy dibujando? ¿No identificativo? No identificativa, muy bien. Entonces, ¿qué pasará con la foránea? Entonces, ahora las foráneas ya no forman parte de la PK y quedarían como curso ID, nada más como FK. Y alumno ID. FK y ya pondría las faltas y la calificación. ¿Ok? ¿Qué opinan de este diseño? ¿Estará bien o está mal? Ok, miren, vamos a ver qué ocurre. Tenemos estos mismos datos, pero ahora imagínense que estos mismos datos
Los voy a copiar aquí. Pero ahora a estos datos le agrego una peca artificial. Ok, entonces eso significaría que aquí voy a poner curso alumno ID. Ok, voy a recorrer estos datos para acá. Curso alumno ID. Entonces esto va a implicar que esto se va a recorrer, ¿no? Así. Así. Y déjame ver. Aquí en el chat me están indicando, dice, ¿podría haber inconsistencias por alumnos con más de 3 cursos o cursos con más de 30 alumnos? Sí, aunque aparte de eso, ya me equivoqué, ya no me deja. Ahí está. Más allá de las cardinalidades, fíjense ahorita lo que puede ocurrir. Nada más déjenme terminar de acomodar esto. Ok, entonces ahora aquí en la llave primaria, como es artificial, ¿qué valores tendría? Un consecutivo, ¿no? 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. Ok. ¿Qué pasa si insertamos un nuevo registro, por ejemplo, el registro 7, y le pongo 1, no, acá en la otra columna le pongo 1 y luego le pongo 100 y le pongo que faltas, tuvo 5 faltas y que sacó 6. ¿Ok? Primer pregunta, ¿este registro séptimo me va a dejar insertar en este caso? ¿Podría insertarlo sin problema? Sí, Ok. ¿Y qué implica ese nuevo registro? inconsistencia. Hay una inconsistencia, ¿por qué razón? Porque esta combinación ya está acá arriba. ¿Saben? ¿Y dónde está la inconsistencia? Porque tiene un número diferente de faltas y calificación, ¿no? Que obviamente ustedes dirán que cuál es el correcto. No, pues el de 10. Pues sí, ¿verdad? Pues qué conveniente, ¿no? Pues me quedo con el de 10, ¿verdad? Pero entonces, el incorporar una peca artificial me pudiera generar estas situaciones. Si quisiéramos, a pesar de tener una artificial, resolver el problemita, ¿qué se les ocurre hacer? Para que no pase, que no pueda insertarse este registro. Añadir un constraint. Exacto, exacto. Añadiríamos un constraint, pero ¿de qué tipo sería? Tipo unique. De tipo unique, muy bien, pero ese unique aplica a qué columnas o nada más a una, A la combinación curso ID y alumno ID. que son justamente las que estaban antes como PK, ¿no? Aquí tenemos que meter un unique para, si queremos garantizar que se siga cumpliendo la unicidad, hay que agregar un unique. Pero aquí el punto entonces, ¿cuál es entonces el beneficio de usar esta técnica y esta? Primero, respecto a índices, ¿se acuerdan cuando se construye un índice de una PK? ¿Cuál sería un poquito más ligero? ¿El de esta técnica o el de esta técnica? ¿No?
La Para segunda, los índices con la segunda. La segunda sería un poco más simple, ¿no? Es una PK sencilla. Entonces, si queremos como que obtener el máximo desempeño en cuanto a PKs, podemos irnos por la segunda opción, sacrificando tal vez un poquito la posibilidad de que haya inconsistencias si no metemos Unique, ¿no? Pero bueno, yo creo que un sistema bien controlado, ¿no? Y bien hecho, podríamos hasta omitir este Unique, ¿no? Entonces, denme un segundito. Ya, perdón. Entonces, la otra situación en donde podría ser recomendable es, imagínense que esta tabla intermedia pudiera volverse la tabla padre de otra relación. Supongamos que tenemos aquí otra tabla, ¿ok? Y entonces, si propagamos una relación con una relación no identificativa, ¿qué pasaría aquí? Si hacemos una relación en este sentido, ¿qué tendremos que agregar en esta tabla? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa cuando hacemos una relación no identificativa de esta tabla hacia esta otra? Habría que arrastrar toda la llave compuesta, ¿no? Había que arrastrar, ¿no? Aquí. Parece que nada más tengo un alumno, ¿eh? Y los demás, ¿qué onda? Voy a empezar a nombrarlos, ¿eh? Y si no participan, les voy a restar participaciones, ¿eh? Traten de participar, no se queden en el anonimato, porque ahorita yo, por ejemplo, ubico a muy poquitos de aquí de este grupo que participan y si no los ubico, no voy a poder ayudarlos más adelante, ¿no? De repente, oye, me da chance de entregar esto más tarde. Si yo veo que participan y están activos en la clase, no hay problema, ¿no? Oye, que de repente me tardé más en el examen, no me bajes puntos, adelante, no hay problema, pero siempre y cuando yo vea que realmente participan en la clase, ¿no? Entonces, entre más participen, yo más los puedo ayudar. Si no, pues no los ubico, entonces no sé ni cómo ayudarlos, ¿no? Entonces, ahorita en muy poquitos veo de que no son los que casi siempre participan. Entonces, traten de participar. No pasa nada si se equivocan, para eso estamos aquí aprendiendo, ¿no? Y efectivamente, lo que va a pasar es que vamos a estar propagando dos llaves foráneas. Entonces, ¿qué será más fácil si hacemos la propagación con esta técnica? Con la técnica de acá solamente propagaríamos, ¿qué? Una sola llave. Entonces, en términos de mantenimiento y sobre todo en cuestiones de mantenimiento, pues es mucho más fácil estar trabajando con una sola foránea a estar trabajando con más de una. Entonces, una sugerencia tal vez que podría hacer es, si tenemos esta situación, pues nos conviene irnos por una PK artificial. Si esta tabla también, perdón, no es tan grande, no tiene tantos registros, si son tablas muy grandes, gigantescas, conviene tener un índice sencillo, ¿no? A tener uno compuesto. Pero si es una tabla no tan grande, que bueno, más o menos está controlable, ¿no? Podríamos utilizar esta técnica, ¿vale? Entonces, la homologación con PK sería un poquito más enfocada a cuestiones de desempeño. Bueno, ¿dudas, comentarios de esto? Con esto estaríamos cubriendo la parte de relaciones ternarias, que es esto mismo que les expliqué, pues es lo que está aquí en el PDF. ¿Ok? La estrategia 2 con una PK artificial. Bueno, pues si no hay dudas, pues hasta aquí en teoría ya estamos listos para hacer ya cualquier modelo. Ya hemos terminado de ver los conceptos, al menos los básicos. Faltan a ver algunos más que solo veremos en el siguiente tema.
pero en general, por lo menos las prácticas o las prácticas complementarias 3 y 4, ya estamos en posibilidades de resolver. ¿Ok? Entonces, entre lo que resta de esta semana y el viernes, vamos a estar trabajando un ejemplo desde cero, ¿no? Para familiarizarnos bien, para empezar a practicar. Y la próxima semana, si les parece bien, el próximo miércoles, yo creo que está bien si quieren, el próximo miércoles, vamos a revisar ojo, ambas prácticas, la 3 y la 4. La práctica 3 y 4 se entregarían la próxima semana, por ahí del sábado de la siguiente semana, a más tardar. ¿Ok? Entonces, ¿qué les encargo? Para el próximo miércoles, ¿ok? Para el próximo miércoles, tengan ya resueltas estas dos prácticas. Yo esperaría que ya las empezaron por lo menos a leer, ¿verdad? O tratar de adelantar algo. ¿Alguien ya empezó? ¿O todavía ni siquiera las tocan? Ok, ¿ya empezaron? Sí, ya la Yo empecé. solo la leí. Sí, ya empecé la... Muy bien. Entonces, ya empiécelas a resolver. Con todo esto que vimos ya pueden, ¿ok? Si les platiqué la dinámica de cómo pueden trabajar en equipo. Estas ¿Uno de los prácticas... bocetos? Ajá, exacto. Lo de los borradores y eso sí, ¿verdad? Sí les dije que tienen que sacar sus borradores y demás. Ok, rápido, si quieren Sí, sí nos comentó, ¿sí? profesor. Ok, muy bien. Entonces, traten de hacerlo en equipo, eso les va a ayudar mucho, ¿no? Comparen sus modelos, después vean diferencias. Es parte de lo que les puede ayudar para aprender bien, ¿no? Cuando empezamos a hacer modelado, seguro nos salen dudas, ¿no? De si está bien, si esto no falta algo. Pero la primera retroalimentación es entre ustedes mismos, ¿no? Hagan esa dinámica. Haces tu diagrama, hago el mío, nos reunimos en cierto momento y comparamos nuestros modelos. Y ahí se van a dar cuenta qué tanto están pues aprendiendo, ¿no? Y ahí ustedes mismos pueden irse corrigiendo. Bueno, entonces el miércoles vamos a hacer la revisión. No tienen que tener el reporte completo, con que lo tengan resuelto. A lo mejor si lo hicieron en papel está bien, o si lo hicieron en la herramienta también. No tienen que tener el reporte listo para el miércoles que sigue, porque lo que vamos a hacer en clase pues es la revisión. Entonces ahí es importante, si yo no hago el modelo antes de la clase, ya no tiene chiste. O sea, el chiste es que ustedes se enfrenten al modelo sin ayuda y que ahí salgan sus dudas, ¿no? Si llegan en blanco a la clase de la revisión, pues sí, a lo mejor entienden cómo se resuelve el problema, pero ya no es igual porque no lo intentaron previamente, ¿no? Bueno, me preguntan me dicen que si repito lo de los borradores, sí. La idea es que lo hagan en equipo. Entonces, cada quien va a generar su propio modelo de forma individual, ¿ok? De forma individual. Estos dos versiones serían sus borradores, que les llamo así porque muy probablemente no va a ser la versión final, puede que tengan detallitos. Por estos diagramas individuales los tienen que incluir en el reporte. A estos archivos les llamo borradores. ¿Qué es lo que sucede? Después se reúnen y la idea es que traten de homologar estos dos diseños en uno solo, porque este sería ya su versión final. Estos serían entonces sus borradores. Esta sería tal vez ya su versión final una vez que está homologada. Pero después viene la revisión que vamos a hacer el miércoles. En la revisión, ustedes pudieran tener algunas fallitas. ¿Ok? Cuando se haga la revisión y entonces generarían una nueva versión, que sería su versión final ya, la final 2, por así decirlo. ¿No? Entonces, este es el que ya van a incluir en su reporte. ¿Ok? En el reporte. Y hasta ahí llegamos. ¿Ok? Entonces, lo que entregarían en su práctica nada más sería estos borradores, estos dos, y el último nada más. O sea, en realidad nada más son 3 diagramas, no son más.
¿Sí, más o menos? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces recuerden, ahí anótenle, el próximo miércoles hacemos la revisión. Voy a poner en Classroom, de todas formas, que la práctica se entregue ese día, aunque ya sabemos que no, pero es para que no se les olvide. Bueno, ¿qué nos falta? Dos subtemas, el caso de estudio desde cero y este 4.4, que son los tipos de datos. ¿Ok? ¿Por qué estoy incorporando este tema aquí? Si en realidad los tipos de datos suena más a un tema de SQL, ¿cierto? Ver todos los tipos de datos. Aquí el problema es que ya desde que estamos haciendo diseño lógico, como pueden ver aquí, no nada más es generar la estructura de las tablas, sino tenemos que, aparte de ponerle sus atributos, hay que decidir qué tipo de dato le vamos a poner y por lo menos el constraint.null, que es lo que hemos venido haciendo. Pero el tipo de dato, ¿cuál le pongo? Entonces, parte del diseño que su tipo de dato sea el correcto con base a la naturaleza de cada atributo. Entonces, suele ser importante revisar desde ahorita qué tipos de datos SQL existen para que en sus diseños lógicos puedan ya especificar un valor correcto. ¿Ok? De la 3, ¿alguien ya configuró su RStudio? ¿Ya lo pudieron descargar y configurar? ¿Alguien ya lo hizo o todavía no? Sí, profesor, Perdón, ya lo realicé. perdón, en la 4, perdón, no en la 3, en la 4. Entonces, Sí, también ya lo instalé. igual vayan instalándolo, ¿no? Para que ahí hagan la práctica 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los tipos de datos SQL. Miren, la clasificación en general está así. Tenemos tipos de datos para valores monetarios, fechas, cantidades, nombres, ¿no? Se supone que todos los manejadores deberían de seguir el estándar, pero pues la realidad es que no todos lo hacen, ¿no? Entonces hay que de repente tener un poquito cuidado de cuando cambiemos de manejador, revisar bien las diferencias, ¿no? El estándar SQL define estas categorías estas categorías de sentencias, perdón, de tipos de datos. Cadenas, valores numéricos, tipos de datos relacionados con fechas y otros. ¿Ok? Dentro de las cadenas tenemos a su vez cadenas de caracteres y cadenas binarias. Dentro de los numéricos están los exactos y los aproximados. Y otros más, ¿no? Que son otros tipos de datos que no caen en alguna de estas clasificaciones. Entonces vamos a revisar qué significa cada uno de estos, ¿no? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una cadena de caracteres y una cadena binaria? Cadena de caracteres, cadena binaria. El alfabeto. Los caracteres, pues es en sí, como su nombre lo indica, un carácter que podemos visualizar, podemos imprimirlo, ¿no? Un símbolo. ¿Y qué será una cadena binaria? Código binario del carácter, ¿no? No necesariamente del carácter, puede ser. Pero aparte de ello, también podemos almacenar una cadena binaria en realidad es cualquier flujo de bytes. No, la cadena binaria es incomprensible, ¿no? A veces. Ajá, o sea, para la base de datos es simplemente una secuencia de bytes. Pero entonces, ¿qué cosa representaría para nosotros almacenar una serie de bytes tal cual así? ¿Qué pudiera ser esto? ¿No? No sé si me ocurre la representación de estados, múltiples estados. No. Una cadena binaria es un flujo de bytes, es decir, justo lo que dicen acá en el chat, por ejemplo, para almacenar cualquier archivo binario, que puede ser una foto, una imagen, una huella, un audio, un video.
O sea, podemos guardar el contenido de esos archivos que al final son bytes, ¿no? Es un flujo de bytes. Se pueden almacenar al interior de la base de datos. ¿Ok? Ejemplos típicos cuando deseamos guardar las huellas de un estudiante, la foto del estudiante. En el caso de los libros, recuerdan que si el PDF del libro, ¿no? Podemos guardarlo directamente en la base de datos. Entonces, ese es un ejemplo de una cadena binaria. Para el manejador no es otra cosa más que un flujo de bytes, ¿no? Bueno, entonces vamos a platicar de las de caracteres. ¿Ok? Cadenas de caracteres. Pregunta antes de pasar esto, se me estaba pasando. Les dejé a ustedes una tarea que hablaba de dependencia de identificación cuando la vimos en su momento. Sí, ¿verdad? ¿O no? Cuando vimos el ejemplo de esto. Del libro y demás. ¿Se acuerdan de esta tarea o no? Ahorita me llegó a la mente y no recuerdo si se las dejé. Bueno, para empezar, ¿se acuerdan de este concepto? Dependencia de identificación. De ese sí. De este sí, pero de la tarea no. O no se las dejé tal vez, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo si se las dejé, pero de ser el caso, entonces de una vez se los comento. Hay una tarea que sería plantear un ejemplo de un diseño conceptual y un diseño lógico en donde se ilustre el concepto de dependencia de identificación. ¿Ok? Bueno, ahorita antes de terminar la clase vamos a ponernos de acuerdo con las tareas pendientes para que quedemos en orden, ¿no? Tal vez no se las dije, pero ahorita la programamos. Bueno, porque aquí viene otra. Por eso me acordé, porque ahorita viene otra. Entonces ahorita las configuramos en Classroom para darles tiempo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver qué es una cadena de caracteres. ¿Qué es una cadena de caracteres y qué la hace diferente con una cadena binaria? Una cadena binaria es un byte. Ese byte realmente no tiene representación. Pero una cadena de caracteres, de todas maneras, al final se almacena como una secuencia de bytes también, ¿no? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que esos bytes que representan a esa cadena, sí podemos tener una representación de ese carácter como pues un símbolo, ¿no? Que puede ser la letra A, la letra B. O sea, ¿qué es lo que en realidad creen que se almacene cuando almacenamos un carácter? O sea, los caracteres, realmente las máquinas entienden la letra A No. o la No. letra B. ¿Qué es lo que entienden? ¿Y ceros? Exacto, unos y ceros, ¿no? Pero unos y ceros significará un valor numérico, ¿no? O sea, en realidad esta A está asociada a un valor ¿de qué tipo? A un valor numérico, ¿están de acuerdo? De hecho, ¿alguien se sabe cuál es el valor numérico de la letra A? Pues depende de la codificación, ¿no? Depende de la codificación, muy bien, ese es un punto importante, pero por ser muy particular la letra A y B, en todas las codificaciones su valor es el mismo. ¿No? Anda por ahí del 69, 70, una cosa así, la letra A. ¿Ok? Entonces, me acaban de mencionar algo muy interesante que fue depende de la ¿qué? De la codificación. ¿Quién me explica qué es eso de la codificación? Es la interpretación que se le va a dar al dato binario. Ajá. Depende, o sea, la codificación no es la misma, por ejemplo, por aquí para Occidente que para Asia, ¿no? Por ejemplo, que son otro tipo de caracteres. Ajá. ¿Alguien ubica diferentes maneras de codificar? Hay varias técnicas, hay varios mapeos, por así decirlo.
ejemplos de esas codificaciones, ¿alguien sabe? Tal vez el ASCII o el que nos pidió la otra vez, el UTF para Linux. Correcto, correcto. Son ejemplos de lo que se le llaman juegos de caracteres. ¿Qué es en sí un juego de carácter? Pues no es otra cosa más que tener una tablita. Un juego de carácter lo podemos ver así de una forma sencilla. Es una tabla en donde para cada carácter, ¿con qué se asocia? A cada carácter le corresponde ¿qué? Una cadena de bytes. No tanto la cadena de bytes, sino más bien es el valor numérico con el cual podemos representarlo. ¿Ok? Por ejemplo, voy a abrir rápidamente aquí un browser y podemos ver esa, no, pues de hecho no es necesario. Aquí lo tengo. Miren, por ejemplo, la letra A minúscula. Aquí hay diferentes juegos de caracteres. Por ejemplo, ISO 88, 591, UTF-8, UTF-16. ¿Qué valor numérico representa la letra A? 61, 61 y 61. ¿Ok? Entonces, cada juego de caracteres lo podemos definir como una tablita de mapeo en donde a cada letra se le asigna un numerito. En este caso el 61, luego el 62 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, realmente eso es un juego de caracteres. Ahora, ¿por qué hay varios? Bueno, existen varios, ¿no?, juegos de caracteres. ¿Cuál sería, digamos, el más famoso? ASCII. Seguramente lo han escuchado hablar, ¿no? En sus clases tal vez de programación. ¿De qué otro han escuchado hablar? Que es así, digamos, famoso. El Unicode. El Unicode. Ajá. Y también, no sé si han oído hablar de UTF-8. ¿Por qué es famoso, por ejemplo, el ASCII? ¿Qué característica peculiar tiene? ¿Cuál, el UTF-8? ASCII. El ASCII. Que Según recuerdo, obtiene todos los caracteres que la computadora puede escribir en lenguaje humano y en su, ¿cómo se Ajá. llama? En su, Dice, en su valor binario también. Ay, pero es que se me fue. dice, ¿cuánto tiempo hace que me lo mencionaron en la facultad? ¿Verdad? Que ya ni se acuerdan. era en binario, en decimal, en octal y en hexadecimal, ¿no? Ajá, bueno, el ASCII digamos que es peculiar porque es un juego de caracteres muy, muy ligerito, que solamente necesita de un byte para representar a un carácter. La letra A, pues basta un byte para representarla. Por lo tanto, en cuanto a espacio, es muy eficiente, muy poquito espacio. Pero ¿cuál es una limitante? Que nada más puede almacenar hasta... ¿cuánto? 256. Exacto, hasta pues 256 caracteres, ¿no? Algunos no son imprimibles, otros sí, pero no son suficientes para la gran cantidad de caracteres que tenemos hoy en día, ¿no? Sobre todo por la variedad de lenguajes, ¿no? Lenguajes latinos, lenguajes orientales, etcétera. Entonces, cuando ya no alcanza el espacio, necesitamos más otro byte para poderlo representar. Entonces, ASCII nada más define un byte. Si no cabe en un byte, se tendría que hacer uso de un byte adicional. Pero eso implica más procesamiento e implica que el código, pues quién sabe qué código sea, ¿no? Ok. ¿Qué peculiaridad tiene, por ejemplo, UTF-8? Porque es famoso también Es muy grande.
Fíjense que no tanto de que sea grande. Más bien, este es famoso porque lo ocupan sobre todo los sistemas Unix, Linux. Todo lo que es Unix, Linux se basa en este juego de caracteres. Los sistemas operativos definen también su juego de caracteres para que pues el texto no se visualice correctamente, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa es la razón por cuál UTF-8. Otro que es también más o menos común es Unicode. ¿Cuál es la fama que tiene Unicode? De que ahí están metidos todos Exacto, los ahí están caracteres. metidos todos los caracteres, todos, ¿no? Pero ¿cuál creen que sea el costo que se está pagando por tener toda esa universalidad? Es muy pesado, ocupa mucho espacio. Exacto, ocupa más espacio, ¿ok? Entonces, pues eso es un juego de caracteres. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que luego si en Windows utilizan, por ejemplo, el bloc de notas para redactar algo, y si ese mismo archivo lo abren en Linux, si no hacen la conversión correcta de tipo de juego de caracteres, ¿qué van a visualizar cuando lean el archivo? Algunas letras van a tener como que un símbolo raro, ¿no? Que no son las básicas, que no son de los caracteres ASCII, pero sí son caracteres que requieren más, que no pueden ser representados, por ejemplo, directamente. Entonces, aquí es donde puede haber diferencias, ¿no? Vemos caracteres medio sobre todo si es la ñ, ¿no? Que hoy en día eso ya casi no existe porque los editores, digamos, de alto nivel, como puede ser un Sublime o el de Microsoft, ¿no? El Visual Studio Code, pues ya detectan cuál es el juego de caracteres origen y con base a ello hacen la transformación correcta para que lo visualicemos bien. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las bases de datos? Mucho, porque si no se selecciona bien el juego de caracteres, también tendremos problemas, ¿no? Entonces, cuando se instala una base, hay que decidir qué juego de caracteres es el correcto, aunque hay recomendaciones, ¿no? Que nos hacen los propios manejadores. Pero bueno, ¿dudas en cuanto a esto, entonces? Juego de caracteres. Aquí es donde les digo que viene una tarea, que es la tarea consiste en investigar un poquito más acerca de lo que es un juego de caracteres, algunos ejemplos, y que hagan una tablita como esta. Obviamente con otros caracteres, ¿verdad? Pero la idea es poner un carácter que en donde observen que para, digamos, 3 o más juegos de caracteres, su valor se conserva, por ejemplo, ¿no? 62, 62, que son los caracteres más comunes. Pero, ¿qué creen que pase, por ejemplo, con la ñ? La ñ es un carácter ya no tan básico, entonces pudiera haber diferencias en cada juego. Entonces, la idea es investigar cómo se representa alguna otra letra en los diferentes juegos. ¿Vale? Entonces, esa es la siguiente tarea. Bueno, ahorita revisamos su Classroom, nada más ya nos quedan como 15 minutos. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Siguiendo con la clasificación de las cadenas de caracteres, hay una subclasificación en cadenas de caracteres de longitud fija o de longitud variable. Las cadenas de longitud fija, como su nombre lo indica, pues tienen la característica que si nosotros definimos en base de datos una cadena de longitud 8, todas las cadenas que se guarden van a tener la misma longitud. Aquí el detalle es que si nosotros insertamos caracteres y no ocupamos todas las casillas, por así decirlo, todos los espacios, ¿qué pasaría? Pues se van a quedar ahí sin utilizar. O sea, habría ahí, digamos, detalles de espacio. ¿Ok? Y se preguntarán, bueno, entonces, ¿en qué caso sería útil emplear esto? Generalmente cuando son cadenas de atributos que son fijos, que de antemano sabemos que son 3 o 4 caracteres. Por ejemplo, una clave.
una clave de algún catálogo, si sabemos que nada más ocupan 3 caracteres y son fijos siempre en cuanto a número, pues podríamos utilizar un char tal vez. ¿Ok? En el caso de este manejador, recomienda más un varchar 2 en caso de que sean varios caracteres y tal vez un char si es un 1, un carácter o algo del estilo. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál creen que sería la ventaja? Digo, la desventaja es clara, ¿no? Pues espacio que estaría aquí quedándose libre. Pero ¿cuál creen que sea la ventaja de tener todo parejito, ¿no? Que todo mida lo mismo. ¿No? ¿Tipo de búsqueda constante? Exacto. En general diríamos, sí, esa es una. El procesamiento de cadenas, si tienen la misma longitud, ¿qué será más fácil o más difícil? Si todas tienen la misma longitud. Fácil. Pues más fácil. Ese es un punto, entonces de ahí la existencia de este tipo de dato, ¿no? Bueno, aquí está la tabla de los tipos de datos. Entonces ahorita estamos revisando el primero que es un character. Entonces vean la sintaxis. El estándar define que el tipo de dato puede ser la palabra char o qué significan los picoparéntesis, los corchetes que están ahí. Y lo que está dentro, ¿qué significaría? ¿Un arreglo? No, en este caso no. Que char es la versión abreviada. Eso sí, que lo que Que está por- entre corchetes lo puedo omitir. Es opcional. Entonces, a una columna que esté en una tabla, por ejemplo, el nombre, su tipo de dato pudiera ser un char. Puedo poner char, la palabra char, y vean que opcionalmente también dice entre corchetes paréntesis n. ¿Qué será n? Por ejemplo, algo así. ¿Qué significa esa n? La longitud máxima. La longitud en este caso, ¿no? Porque es la misma. Pero puedo omitirla, o sea que puedo poner una columna que se llame así. Nombre y nada más puedo dejar char. ¿Por qué? Porque está entre corchetes. ¿Cuál cree que sea la longitud si no se la pongo? La longitud por default sería 1. ¿Ok? O sea, pues, sería una cadena de un carácter nada más si no le pongo la longitud. ¿Ok? Y de la forma larga, pues se vería más o menos así. Character, bueno, nombre. Character y a lo mejor de 10. ¿Ok? La verdad es que en la práctica yo casi no he visto que utilicen la forma larga de character, sino que se utiliza char nada más. O sea, se quita esto. Bueno, esa es una cadena de longitud fija. Las de longitud variable, por lo contrario, se llaman así porque efectivamente estas cadenas solamente ocupan el espacio que requieren, no más allá. Entonces eso nos provoca pues que haya cadenas unas más grandes que otras, entre otra cosa, ¿no? Para el caso particular de este manejador nos dice que ya en estas versiones el uso de esta cadena de longitud variable ya es igual de eficiente a un char. Entonces que se recomienda más utilizar varchar. De hecho es varchar 2, ahorita les digo por qué. Ok. Entonces, pues bueno, eso ya depende de cada manejador. Entonces, en el caso de una cadena variable, se utiliza este tipo de dato. Puede ser char, character, varying, n o simplemente varchar. ¿Ok? La verdad es que igual también casi nadie utiliza char, character, varying, sino todo el mundo utilizamos varchar, más sencillo, ¿no?
Vean que aquí sí la N es obligatoria. Ok, sí tenemos que indicar de qué longitud. Y ya cada manejador va definiendo la manera en cómo implementa el estándar, ¿no? Por ejemplo, pues en Oracle pasa tal cual. Ok, bar chart. Y si acaso le agrega este 2. ¿Qué significa ese 2? Que es una versión, digamos, optimizada de un bar chart. Pero de todas maneras soporta el estándar, como lo pueden ver aquí. Ok, y así sucesivamente para otros manejadores, ¿no? Bueno, entonces eso es en cuanto a cadenas de caracteres, cadenas binarias. Las cadenas binarias, por ejemplo, se representan por, bueno, antes de las cadenas binarias. Este tipo de dato club significa Character Large Object. Es cuando querramos almacenar grandes cantidades de texto. ¿Ok? Grandes cantidades de texto y que a lo mejor ya un bar chart no nos alcanza. Nada más para que se den una idea. En el caso de este manejador, en una celda podríamos almacenar hasta 8 teras de texto en una sola columna, en un solo registro. Por ejemplo, las cadenas de longitud fija y variable normalmente andan en estos límites, ¿no? Entre 4000, por ejemplo. Ok. Caracteres, pero ya un club es algo más grande. Ok. ¿Se imaginan un 8 teras de puro texto? Toda una historia ahí. Ok. Y bueno, para eso se utiliza este tipo de dato, club. Ok. Y no tiene ningún parámetro, solamente es así solito. Ahora, para las cadenas de longitud binaria, se utiliza algo parecido. En lugar de club, se utilizaría blob. ¿Ok? Blob. Entonces, aquí, ¿qué vamos a almacenar? Cadenas de binarias. Imágenes, fotos, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Y después vendrían ya los tipos de datos numéricos. Bueno, antes de eso, no sé si tengan alguna duda hasta este punto, de lo que son las cadenas, lo que son los juegos de caracteres, lo que sí quedó claro la diferencia entre lo que sería un tipo de dato club y un tipo de dato blob. Si quisiéramos almacenar la foto, por ejemplo, de un estudiante, ¿qué tipo de dato utilizaríamos? Blob. Muy bien, un blob, ¿ok? Si quisiéramos almacenar texto muy grande, por ejemplo, puede ser hasta documentos XML, ¿no? Documentos JSON, inclusive, que es texto, pero es muy grande. Ahí podemos utilizar club. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? Creo que alguien iba a comentar algo. ¿No? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, después, ¿qué seguiría? Sí, seguirían los valores numéricos, pero yo creo que eso ya los vamos a ver la siguiente clase. Ya se nos está terminando. Entonces, quisiera nada más ver bien cómo andamos de las tareas. Entonces, voy a abrir rápidamente Classroom. Vamos a ver cómo está su Classroom. Oh, que la canción. Ja. Ah, ya sé en qué me equivoqué. Ok. Entonces, ¿qué tenemos pendiente de las tareas? La última que dejamos fue una tarea del table space por default, que por cierto, ¿cuál fue la respuesta aquí?
del table space por default. Ya no voy a aceptar más la tarea 5, así que ya podemos decir la respuesta. ¿Nadie? ¿Qué le salió aquí? Ay, ¿a poco ya no se acuerdan? System. ¿Se le hicieron o no? Sí. Yo encontré que era System. Oh. Ok, ¿alguien encontró algo distinto? Bueno, la respuesta correcta no era system, era users. Ok. Users es el table space por default que asigna DBCA, no system. Bueno, veo que nada más le entregaron 10, así que yo no sé. Ok, la tarea 6 va a ser la de... Aquí voy a hacer un cambio. La tarea 6 va a ser la de dependencia de identificación, el ejemplo. Ok, la idea es que propongan un caso de estudio muy sencillito en donde ilustren el concepto de dependencia de identificación, que fue cuando vimos lo del libro y sus ejemplares, ¿no? ¿Recuerdan de ese concepto? Algo muy chiquito, un enunciado más o menos como este, justamente, pero que permita ilustrar correctamente un escenario donde aplique este concepto. ¿Qué tienen que hacer? Tanto su modelo entidad-relación como el relacional. Entonces, la tarea debe incluir el enunciado y sus dos modelos. ¿Ok? Esa sería la tarea número 6. Y entonces la tarea número 7 sería la de los juegos de caracteres que les acabo de comentar. ¿Ok? Entonces, estas en un ratito más se las habilito. Voy a hacer el cambio para poder, es más, puedo reutilizarlo de aquí, pero a ver si me da tiempo, que ya me tengo que ir a reunión. Entonces, creo que está aquí, de aquí la puedo reutilizar. Ah, pero espérenme. Debería de ser más bien esta. Y aquí la tarea 6. Si esta es la tarea 6, la voy a reutilizar. Ok. Y bueno, ahorita les pongo las fechas. Las fechas yo creo que una va a ser para... Las voy a poner para la siguiente lunes, las dos, ¿les parece? Para que tengan un poquito más de días. Muy bien. Entonces ahorita se las acomodo en claro. Entonces nos vemos, chicos. Cuídense. El viernes seguimos con la clase, si no hay más dudas. Gracias, profesor. Hasta Ok. luego. Buen día. Hasta luego, profesor. Vale, gracias. Bye.